Vale, antes de empezar, sí, estoy rodeada de cajas, hay cajas por todas partes, me estoy mudando, mudarse significa cambiar de casa y no he podido encontrar un fondo perfecto para este vídeo, pero justo por eso, justo por ese motivo quería grabar este vídeo así, rodeada de cajas y con el desorden de mi casa. Así que ahora sí, como digo siempre, ¡hola! Este va a ser uno de esos vídeos tranquilos y relajados en los que simplemente hablamos un poquito en español mientras me tomo algo. Hoy tengo una infusión de frutos rojos, está muy buena, ¿eh? Y con una taza de cerámica granadina, cerámica de Granada, así que perfecto. ¿Y por qué he dicho que quiero hacer este vídeo así, rodeada de cajas? Pues porque si tú estás esperando a tener el español perfecto para empezar a hablar, ¿no? Yo también podía haber esperado, ¿no? Y haber dicho, no, sin el fondo bonito, sin el fondo perfecto, sin el orden, no puedo grabar el vídeo. Y aquí estoy. Yo sé que a lo mejor entiendes español, puedes ver vídeos, puedes leer, puedes escuchar podcast, pero cuando tienes que hablar, aunque sea solo una frase muy cortita, te quedas así. Tu cerebro hace como... se congela, ¿no? Y te quedas bloqueado, te quedas totalmente congelado, congelada, ¿verdad? Bueno, pues a mí esto es algo que me da mucha pena, me da mucha pena. Me da pena significa pues que me pone triste, es algo que me pone muy triste cuando conozco a estudiantes, ¿no? En mis clases o aquí en internet, que saben mucho, pero no pueden sacar eso que saben, ¿no? Y entonces por eso he decidido hacer este pequeño vídeo, este vídeo cortito, para animarte un poco, ¿vale? Para darte un poquito de ánimo. A ver, lo que está claro es que el problema no eres tú, ¿vale? El problema no es que no seas inteligente o que no tienes capacidad para hablar o que no puedes o que se te dan mal los idiomas. Eso lo decimos muchas veces. Es que claro, tú tienes facilidad para los idiomas, pero yo no tengo facilidad para los idiomas, no es lo mío. No, ¿vale? No funciona así, no te preocupes. Esto es normal. Hay muchísima gente, muchísimas personas que lo han hecho todo, ¿no? Pues usar apps como, por ejemplo, Duolingo, ¿no? Hacer cursos, ir a clase, hacer ejercicio, escribir listas, estudiar muchísimo, ¿verdad? Y aún así, cuando tienen que hablar, pues parece que las palabras no salen, parece que en el momento de usar el español que sabes, todo se borra, todo desaparece, ¿no? A mí también me ha pasado estudiando otros idiomas, la verdad. Y es un rollo, es una cosa horrible, se pasa muy mal, te pones muy nerviosa y es muy desagradable. Pero el problema, a ver, voy a quitar esto, voy a quitar esto. El problema no eres tú, no es lo que tú sabes, lo que tú has estudiado. El problema normalmente es el enfoque que has utilizado, el enfoque, es decir, la forma en que has aprendido o la mentalidad, un poco la mentalidad que has tenido en ese proceso de aprendizaje, ¿vale? Vamos a intentar analizar esto, porque qué palabras tan grandes y tan importantes, ¿no? El enfoque, el proceso de aprendizaje, parece esto una tesis. A veces, bueno, muchas veces, confundimos saber y entender con saber usar la lengua, y son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, si me conocéis un poco, sabéis que yo no cocino muy bien, ¿vale? No cocino muy bien porque no tengo paciencia, me da mucha pereza y además tengo la suerte de tener un marido que cocina muy bien, entonces pues no cocino muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo veo muchísimos vídeos de cocina, porque me encanta ver canales en YouTube que hablan de gastronomía, me encanta ver reels en Instagram, bueno, me gusta mucho, ¿vale? Me atrae porque me gusta mucho comer. Entonces, a veces yo veo vídeos en Instagram de recetas un poco difíciles o no sé qué, y cuando tengo un poquito de tiempo digo, venga, voy a hacer esta receta. Y bueno, me sale fatal, ¿vale? Incomible, imposible de comer. ¿Por qué? Pues porque una cosa es ver vídeos, ¿no? Y ver a otra persona hacer algo y entender los procesos de cómo se cocina, cómo funciona, y otra cosa es hacerlo, practicar, ¿no? Pues si yo nunca en mi vida he cortado una cebolla perfecta, finita, pues la primera vez
me va a quedar fatal la primera vez, bueno, la primera y la segunda, ¿eh? ¿Vale? Es como si yo digo, vale, quiero tocar la guitarra, pues voy a ver todos los tutoriales que hay en YouTube para aprender a tocar la guitarra. ¿Eso significa que después yo sé tocar la guitarra? No. No, necesito comprar una guitarra y practicar y empezar haciéndolo muy mal, al principio muy mal, muy mal, muy mal y luego un poquito mejor y así, ¿no? Necesitamos tocar el idioma o tocar la guitarra o cocinar, porque leer un libro, leer no es hablar, no es lo mismo. O entender un vídeo, pues no es lo mismo que producir, no es lo mismo que tener una conversación o escribir un mensaje a un amigo, no es lo mismo. Es como que tu cabeza, tu cerebro dice, ah, vale, esto sí lo entiendo, lo puedo reconocer, pero no lo he entrenado, no tengo el entrenamiento, entonces no puedo sacarlo. ¿Y por qué te quedas en blanco? ¿Por qué te bloqueas cuando tienes que hablar? Bueno, pues yo después de tantos años enseñando y conociendo la experiencia de muchos estudiantes, ¿vale? Me he dado cuenta de que te bloqueas por dos motivos principalmente. El primer motivo es que traduces todo en tu cabeza. Intentas hacer siempre un ejercicio de traducción palabra por palabra. Entonces, tu cabeza, ¿no? Tu cerebro, tiene que hacer un viaje tan largo, ¿no? Porque primero piensas cómo se dice eso en tu idioma. Después piensas cómo se dice en español. Después tienes que encontrar, pues, cómo quieres expresarlo y después ya lo sacas, lo dices. Y en todo ese tiempo, ¿vale? En todo ese tiempo que pasa, pues la conversación ya está en otro tema o la gente ya está hablando de otra cosa o se ha pasado el momento de decir lo que querías decir. Entonces ya te quedas en silencio y ya se acabó. Que para acelerar todo ese proceso, lo único que puedes hacer es practicar, ¿vale? Y también hay otro motivo, un segundo motivo, porque hay estudiantes que no traducen en su cabeza, pero que quieren hablar de manera perfecta, ¿vale? Entonces, si tú tienes miedo, si te da miedo cometer errores, pues nunca lo vas a intentar, nunca lo vas a intentar. Es como yo cuando digo, ay, pues vienen mis padres a cenar. No, mejor que cocine mi marido, porque si lo hago yo, la cena va a ser horrible, va a ser una mierda. Que probablemente es verdad, ¿vale? Pero por ese motivo, pues yo nunca empiezo, nunca me lo tomo en serio, no practico, ¿vale? En la cocina. Pues lo mismo te pasa a ti con el español. Y atención, spoiler, nadie habla perfecto, ¿vale? Nadie habla perfecto, ni siquiera las personas nativas, ¿eh? Ya me escucháis a mí aquí en los vídeos que muchas veces cometo errores, repito las cosas, empiezo una frase y después no la termino y paso a otra cosa, ¿vale? Entonces, estos son procesos normales y eso también te puede pasar a ti cuando estás aprendiendo, ¿vale? Nadie espera que seas perfecto, nadie espera de ti la perfección, de verdad. Eso a veces es difícil entenderlo, pero cuando lo entiendes es como muy liberador, ¿verdad? Te sientes muy bien. Y bueno, otro motivo quizás puede ser que no tienes sistemas. O sea, no sé muy bien cómo explicar esto. O sea, la solución a esto puede ser crear sistemas o crear patrones que tú puedas repetir, que sean fáciles para ti y que te ayuden a saltar ese paso de la traducción y del miedo. No sé si he explicado bien a lo que me refiero. Voy a beber un poquito para pensar. Está buenísimo. Entonces, a ver, voy a intentar resumir un poco las ideas. Hablar no es un don o una característica con la que tú naces, ¿vale? Hablar es una habilidad que se puede aprender y que sobre todo se puede entrenar, igual que entrenas los músculos en el gimnasio. Yo no entreno mucho los músculos en el gimnasio, tengo que mejorar esa parte, ¿vale? Porque lo odio, voy al gimnasio pero no me gusta. Pero bueno, hablar es una habilidad que se puede entrenar, que se puede mejorar y solo se puede entrenar hablando, ¿vale? Se aprende a hablar hablando. Hay muchas formas para hacerlo, ¿vale? Muchos sistemas, tú ya lo sabes, pero lo más importante es encontrar un ambiente, ¿vale? Un lugar en el que no te sientas juzgado, o sea, que no sientas que estás
siempre en un examen y tienes que hacerlo perfecto, porque entonces, claro, esa presión pues no te va a ayudar a avanzar. No sé qué te parecen estas reflexiones. La verdad es que llevamos muchos días de lluvia aquí en Cádiz y esto me hace como pensar mucho, paso mucho tiempo en casa, estoy como reflexiva, ¿no? Y por eso quizás me ha salido este vídeo así más íntimo. Así que eso, ese es el mensaje, que si estás aquí y estás entendiendo este vídeo, significa que ya tienes un nivel de comprensión que está pues, bastante bien, ¿vale? Entonces no necesitas más teoría y lo que tienes que hacer es buscar alguna forma de práctica guiada, buscar algún sistema o alguna persona, ¿vale? Que te ayude a aprender de manera ordenada y a lanzarte de manera pues, estructurada. Así que nada, mudarse es incómodo, ya veis cómo estoy viviendo. Nada pasa en el momento en el que tiene que pasar. Yo tenía que haberme mudado hace ya casi 3 meses y la casa todavía no está lista y tengo que esperar y es incómodo, pero de todas formas aquí estoy, sigo haciendo mis vídeos, sigo hablando con vosotros e intento mantener el optimismo. Así que quiero mandarte ese mismo mensaje, ¿vale? Que, bueno, empezar a hablar español también pues, puede ser muy incómodo, puedes pasarlo mal, puedes ponerte nervioso, ponerte nerviosa, ¿no? En tu primera conversación en España o en tu primera conversación en una clase en grupo, ¿no? Pero merece mucho la pena y después te vas a alegrar de haber dado ese primer paso, ¿vale? Y recuerda que se aprende a caminar caminando y se aprende a hablar hablando. Así que si quieres, cuéntame si te sientes identificado, te sientes identificada con esto que estoy diciendo, si tienes miedo a cometer errores o si crees que traduces mucho en tu cabeza. Cuéntame un poco tus experiencias, ¿vale? Y vamos a compartir entre todos porque a lo mejor aprendemos algo también en los comentarios. Si quieres, te voy a dejar en la descripción 2 vídeos que están muy relacionados con este tema, ¿vale? Un vídeo en el que te doy algunos consejos para vencer el miedo cuando hablas español y otro vídeo también con algunos consejos para dejar de cometer siempre los mismos errores, ¿vale? Algunos truquitos para no repetir siempre pues esas mismas equivocaciones, ¿vale? Y nada, ya se me ha acabado la infusión, así que tengo que seguir ordenando cajas y ordenando mi casa y mi vida. Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, ya sabes que puedes suscribirte al canal. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!